Dada la contingencia, resulta difícil visitar las diferentes instalaciones de la región de forma presencial. Por tal razón, buscamos en el Festival de la Ciencia hacer visitas virtuales para que participen desde sus hogares. En esta ocasión, el Museo Regional de Iquique mostrará el quehacer investigativo y las labores profesionales de su archivo histórico, revisando sus bóvedas, laboratorios y fuentes documentales inéditas para la historia del norte grande de Chile. En esta oportunidad nos encontramos con el encargado del Departamento de Historia y Archivo Histórico, Damián Lo, quien durante la presentación va a acompañarse también por Claudia Mariela, o Mariella, y quienes nos van a presentar la historia virtual, o sea, la visita guiada virtual, historia en el Laboratorio, Investigación y Análisis Documental en el Archivo Histórico del Museo Regional de Iquique. Damián, estamos contigo, buenas tardes ya, te saludamos desde el Festival de la Ciencia y te dejamos también con la presentación. Bueno, buenas tardes Domingo, buenas tardes a todo el equipo del Explora CONICIT, de las instituciones asociadas a esta actividad y desde luego al público que nos está viendo. En esta ocasión vamos a presentarles una ponencia que se llama Historia en el Laboratorio, Investigación y Análisis Documental en el Archivo Histórico del Museo Regional de Iquique, ya institución dependiente de la Corporación Municipal de Desarrollo Social de Iquique, que como bien ustedes saben, como parte de una política de nuestro gobierno comunal, hemos estado desarrollando una serie de labores de mejoramiento del museo, de habilitación de nuevos espacios, de generación de nuevas colecciones, todo en beneficio de la difusión del patrimonio, conservación y difusión del patrimonio regional, lamentablemente por la situación de la pandemia hemos tenido no hemos podido abrirla al público, pero hemos tenido estas buenas oportunidades que se ofrecen para presentar vía digital y vía televisión el intenso trabajo que hemos estado desarrollando todos estos meses. Entonces, esta charla se divide en dos partes. En una les voy a presentar el avance que ha tenido este archivo histórico del Museo Regional, que lo expusimos para el Día del Patrimonio en las actividades online que se hicieron del Día del Patrimonio, lo pusimos en tanto proyecto. Y ahora ese proyecto está mucho más avanzado y materializado, por lo cual estamos muy contentos de poder comentarles esto. Y la segunda parte es entrar un poquitito en lo que es el oficio del historiador, qué hacemos en el archivo y qué esperamos, para qué funciona y para qué esperamos que sirva este archivo histórico. Bueno, sabido es que la corporación municipal en sus dependencias, tanto bibliotecas y particularmente en museos, almacenaba una extensa cantidad de documentación histórica. Lamentablemente, habían una serie de deficiencias hasta hace poco que no habían sido subsanadas por varios factores, pero que eran las siguientes. Teníamos una hemeroteca que estaba muy desordenada, sin medidas de conservación preventiva y con continuas pérdidas de material. Habían documentos históricos dispersos en distintos puntos del museo que, si bien estaban inventariados, no estaban catalogados, que son dos cosas muy distintas. O sea, teníamos la existencia de un ítem, pero no sabíamos qué era, qué valor histórico tenía, de qué se trataba. Y teníamos una ausencia de mobiliario adecuado para almacenar efectivamente el material, viejas estanterías de madera, muchas que datan de mobiliario de biblioteca de los años 80, cuando realmente la moderna archivística opera con otro tipo de contenedores, con otro tipo de dispositivos de almacenaje. Entonces teníamos este patrimonio documental del Museo Regional de Iquique, que lo primero que tenemos que hacer es analizar y evaluar los riesgos y ver y determinar como equipo museográfico del equipo de trabajo del museo qué vamos a hacer con esos riesgos. Entonces ahí está la idea central que guía nuestro trabajo, es conservar nuestras colecciones de la mejor forma posible, suministrando el mejor acceso posible con los recursos limitados disponibles. Entendemos que los tiempos de pandemia han sido complejos, que no siempre los financiamientos son los más adecuados, y entendemos que si bien hemos tenido grandes oportunidades, como lo que fue el reemplazo del techo del museo, lo que fue el reemplazo del mobiliario del museo por materiales más modernos, aún estamos esperando adquirir, ya sea mediante proyectos u otras formas de financiamiento, mucho material para continuar con este trabajo, de modo que les advierto que mucho de lo que van a ver, según yo les voy a ir indicando, es provisional, pero que sin embargo representa un avance frente a la situación que existía antes. Teníamos los distintos factores de riesgo en los documentos. Primero evaluamos nuestros diarios, juntamos todo el material documental que estaba disperso en distintos puntos del museo,
Estaba, por ejemplo, junto al material arqueológico, habían documentos del siglo XIX, junto a material textil, habían cartas, papeles, habían libros de contabilidad, las oficinas salitreras, había un montón de material que fue necesario concentrar primero, evaluar, contrastar con una situación óptima y ver qué problemas hemos tenido respecto a nuestros materiales. Entonces esos factores de riesgo son la fuerza física. Primero que nada teníamos mucho material, principalmente en la prensa, que había sido arrancado, hojas tomadas, encuadernaciones maltratadas por mal manejo, por un manejo displicente que habían determinado finalmente en rupturas de material. Teníamos disociación por evento y factores varios. Significa que tienes una década de materiales y te faltan años entre medio, tienes mezclados documentos de diversas épocas en las mismas cajas, o por ejemplo, sabíamos que habían documentos relativos a la municipalidad y no teníamos claro dónde estaban, nos faltaban años, había material que quizás podría estar en otros archivos y no figuraba, entonces había una gran incógnita en torno al material y fue necesario hacer una ardua búsqueda por las miles y miles de ítems que alberga el museo, hasta ir dando con colecciones más o menos coherentes en el tiempo. Robo y vandalismo, ausencia de vigilancia y control. O sea, lamentablemente antes teníamos un sistema en el cual la gente entraba sin que dejara su registro como corresponde, sin una correspondiente cámara de seguridad, sin que lleváramos un orden de quién ha usado qué material en qué momento. Entonces eso significa que a lo largo de décadas, ojo, este no es un problema que se arrastra netamente desde los últimos años, sino un problema que ha durado décadas. Se han cortado páginas de los diarios, faltan materiales y creemos muy lamentable que se ha perdido quizás patrimonio que esperamos algún día recuperar, pero también hay otro patrimonio documental que pertenece a todas y todos los habitantes de Tarapacá que quizás no recuperemos nunca. Sin embargo, la buena noticia es que sí hay mucho material que estamos resguardando y que va a estar abierto a consulta en un futuro muy próximo. Y plagas y contaminación, que afortunadamente esas son las menos, pero sí en algunos documentos hay cierta presencia de hongos, lo cual no es difícil e imposible de tratar, y hay algunos elementos, por ejemplo el famoso pececillo de plata que se alimenta de pegamento de las encuadernaciones, que está presente en menor medida, pero que tampoco es difícil de eliminar. Y también han habido, en algunas etapas han habido polillas o acumulaciones de insectos xilófagos, pero que afortunadamente han desaparecido y ya no son un riesgo activo en las colecciones documentales del museo. ¿Qué hicimos? Primero que nada tuvimos que adaptar el espacio. Quiero, por favor, si es posible, que reproduzcamos el video 1 para que hagamos un contraste entre el espacio que fue y el espacio que estamos desarrollando. Bien, ahí pudimos ver una mirada rápida a la nueva sala de consulta de investigación que hemos habilitado para tratar la documentación. En un archivo histórico jamás se consultan los documentos en el mismo lugar que se almacenan. El lugar donde están almacenados los documentos es solo de acceso del personal, quien revisa el material previamente haberse registrado. Tiene una sala aparte con la adecuada iluminación, con las adecuadas mesas para revisar el material. Entonces tuvimos que habilitar la antigua bóveda donde estaba la ex hemeroteca. Ahí, como pueden ver, habían construcciones de madera que no cumplían ninguna función en relación a la documentación y que eran focos de polillas. Entonces tuvimos que hacer un trabajo bastante duro, donde ahí el personal del museo, no importa qué tantos magísteres tenga, todos nos ponemos guantes de trabajo y vamos haciendo esta pega que es un poquitito más sucia, pero la vamos sacando. Entonces primero hubo que despejar el espacio de mucho material que podía ser fuente de contaminación, como es el caso de estas estructuras de madera totalmente innecesarias.
Hubo que habilitar una nueva sala de investigación, también teníamos alguna acumulación de piezas que no teníamos, no había mucho orden en qué eran, en algunas guiones museográficos, cosas que se acumulaban, que correspondían a un pasado, una etapa pasada al museo que está en proceso de superación. Entonces, después de un trabajo de despeje, de limpieza, fumigación, etcétera, pudimos abrir esta nueva sala de consulta, que vamos a poder echarle otro vistazo en unos minutitos. Y bueno, hicimos una gran limpieza también de los volúmenes que teníamos muchos volúmenes que especialmente que habían estado expuestos. Por ejemplo, habían colecciones que tenían lomos llenos de polvo, cuando sabemos que el polvo es un terreno que facilita el desarrollo de plagas, que facilita el desarrollo de hongos. Entonces no podemos tener acumulaciones de polvo, siempre hay que estar permanentemente limpiando. Procedimos el conjunto de la documentación a revisarlo y organizarlo según temáticas y épocas y unidades productoras, ¿vale? Es decir, aquí hay documentos que tienen que ver con muchas oficinas salitreras, completamente desordenados, pero son un gran volumen, cerca de 800 documentos. ¿Qué hacemos? Los tomamos y los agrupamos por empresa. Entonces tiene su fondo la desaparecida empresa del ferrocarril salitrero, la Nitrate Railways, tiene su fondo la compañía salitrera de Tarapacá y Antofagasta, tiene su fondo las distintas oficinas menores que hubo en su época de croatas, de españoles, y de a poco se van agrupando. Entonces, si yo quiero investigar el desarrollo de los capitales españoles o el índice de salarios o el índice de precios de pulpería, puedo ir moviéndome entre las distintas oficinas. También la carga y descarga de salitre, el traslado de salitre de La Pampa al puerto y todo ese tipo de factores importantes que condicionaban el desarrollo de la antigua industria salitrera. Por dar un ejemplo de cómo organizo, con qué lógica organizo yo un fondo temático. Surgen así los fondos del Archivo Histórico del Museo Regional de Iquique. Vamos a ver un video a continuación, que es el video número 2, por favor. Buenos días, mi nombre es Claudia Álvarez, soy historiadora peruana y estoy realizando una pasantía en el Archivo Histórico del Museo Regional. Bueno, en este momento nosotros hemos realizado lo que es organización documental del Fondo Salitre. Como pueden ver, los documentos en un principio pasaron por un proceso de clasificación, que vendría a ser el que estamos viendo, ¿no es cierto? Donde identificamos y en estas pequeñas fichas lo escribimos, luego los reunimos en estas pequeñas carpetas y finalmente toda la información se va a una base de datos que es en Excel, ¿no? Y hasta el momento hemos reunido cerca de 800 documentos, 800 piezas documentales del Fondo Salitre. Perfecto. Bueno, ella es Claudia, también es historiadora, es antropóloga y está haciendo una pasantía en este momento en el museo. También el sistema de pasantía es una modalidad que vamos a estar informando oportunamente en público, porque definitivamente el trabajo de organizar un archivo histórico es sumamente interesante y puede ser muy edificante. Entonces, ahí Claudia nos está mostrando cómo ella ha agrupado por distintas unidades productoras la documentación referente al Fondo Salitrero. Entonces tenemos documentos, los más antiguos, que datan de la década de 1880, hasta documentación que data de la última etapa de la época del salitre, ya en la década del 60, del 70. Entonces, ese es un criterio con el cual se trabaja para constituir fondos del archivo histórico en nuestro Museo Regional de Iquique. Aquí podemos ver un proceso de limpieza, podemos ver lo que es el fondo del Diario Oficial, la colección del Diario Oficial de Chile, que viene a reemplazar, al calor de la Guerra del Pacífico, viene a reemplazar a las antiguas publicaciones que mandaba el gobierno peruano a Tarapacá, el peruano, el registro oficial de Tarapacá. Entonces ahora las leyes chilenas empiezan a llegar a la provincia en estos tomos que se almacenaban antiguamente en la aduana, y están todas las leyes que son muy interesantes, por ejemplo, fin de la jefatura política militar de Tarapacá y traspaso a una administración civil regular, y todo ese tipo de leyes, de normativas están aquí conservadas, pero estaban muy sucios. Entonces nosotros tomamos una brocha de cerdas delgaditas, colocamos los documentos en un espacio al aire libre,
con algunas hojas blancas debajo para poder medir y evaluar la cantidad de suciedad que tenemos y poder tomar registro del trabajo que se ha hecho, y fíjense cómo había efectivamente también un largo trabajo muy delicado poder limpiar y tener todos estos documentos limpios, y que los documentos no haya documentos sucios que ofrezcan peligro o tanto a los demás materiales como a quien manipula, porque siempre en fondo toda esta acumulación de elementos de suciedad es un riesgo también para las personas que manipulan, tanto funcionarios como usuarios del archivo. Posteriormente tenemos el problema de los hongos. Hay algunos documentos que por la tinta, que por el embalaje en que venían, porque mucho de esto es donado. Por ejemplo, hay personas, ¿cómo se constituye este fondo? Se preguntarán mucho. Hay muchas personas en Tarapacá al día de hoy, que es algo que también vamos a estar solicitando oportunamente en el futuro, que sus abuelos, bisabuelos, etcétera, trabajaron en distintas empresas, tuvieron distintas experiencias de vida, acumulan información, y posteriormente les van ido entregándola al museo. Nos han llegado donaciones de otros lados de Chile, incluso del extranjero. Y muchas veces la persona que dona pone todo en alguna bolsita, lo manda. No todo el mundo tiene que ser especialista en conservación y restauración. Para eso nosotros tenemos en el museo una profesional, que es la Cecilia Sandoval, que nos apoya en estas tareas, y con el cual estamos tratando estos distintos materiales que van surgiendo, porque llegan a veces en este estado, llegan con humedad y con algunos hongos. Primero que nada hay que secarlos. Después se le puede hacer un lavado con un químico especial, o bien algunas fuentes de hongos activos se pueden desactivar con una solución de alcohol y agua, lo cual es un trabajo que no es excesivamente difícil, pero que sin duda demanda tiempo y delicadeza. Aquí pueden ver, en un contraste a mano izquierda, podemos ver el caos total, que eran cerca de 800 documentos que salen de distintas cajas, a un proceso en que ya están organizados por distintas unidades productoras en unas carpetas que nos sirven netamente para tener una primera organización. Realmente esas carpetas van a ser reemplazadas por un material más adecuado a futuro. Y acá tenemos algunos riesgos. Por ejemplo, tenemos algunos desafíos principalmente. Este es el principal, me atrevería a decir, desafío que tenemos en el archivo histórico. Podemos ver a mano izquierda toda la prensa que data de la época del ciclo de expansión del salitre, que se da entre 1872 y 1918. Y en este caso es prensa chilena editada en tiempos desde la Guerra del Pacífico hasta más o menos los años de la Primera Guerra Mundial. Y esta prensa está particularmente en mal estado, mal embalada, mal almacenada, y ha adquirido un nivel de pérdida parcial y un nivel de deterioro tal que intervenir cada uno de estos tomos toma particularmente tiempo. Entonces, nosotros esperamos de alguna manera limpiar, estabilizar y pasar a un soporte adecuado lo que se pueda rescatar de cada uno de estos periódicos, y también ofrecerlos a consulta, pero no se va a poder hasta un buen tiempo. Mientras tanto, creemos que a partir de fin de año, quizás de principio del próximo año, vamos a ir poniendo a disponibilidad el material que está en mejor estado de conservación. Entonces, fíjense estos diarios, la pérdida que han sufrido. Ahí hubo una intervención humana. En algún minuto alguien dobló y rasgó parte del periódico para sacar material, y eso generó una tremenda pérdida. Entonces primero que nada, hay que retirar ese cartón que envuelve el periódico, que no es adecuado, que acumula toda serie de suciedades. Hay que rescatar los fragmentos dispersos del periódico, que se trasladan a una bolsa Ziploc con una etiqueta a qué corresponde esos fragmentos, etiqueta que si es de un papel que no es libre de ácido, también va aislada en una bolsa Ziploc más pequeñita. Todo se hace con lupas, todo se hace con pinzas. Entonces, como pueden ver, es un trabajo muy minucioso que requiere de mucho tiempo. Por eso es también que yo sé que varias personas nos han consultado cuando van a abrir el archivo, qué se puede ver del archivo, y lamentablemente no es tan simple la respuesta, y todavía le tenemos que pedir a la comunidad de Iquique que tengan un poco más de paciencia. Entonces, hay desafíos a corto y mediano plazo que tenemos como archivo, que tiene que ver con la apertura y el sistema de consulta, que eso esperamos hacerlo a fin de año o más tardar en el verano. Ya va a haber un sistema de registro, un sistema de cómo solicitar hora para venir como vía correo electrónico, va a haber un catálogo disponible en PDF online donde el cual se van a poder identificar volúmenes con determinado contenido, y que están organizados en los distintos muebles full space que llevan una letra de la A a la E, y cada mueble full space tiene 12 bahías que están también enumeradas. Entonces,
el usuario va a poder venir a pedir fondos salitre, lo que tiene que ver, por ejemplo, Compañía Salitrera de Tarapacá Antofagasta, que está en el Full Space E, está en la Bahía 5. Entonces, ahí quien esté a cargo del archivo, en este caso soy yo, pero quizás el día de mañana pueda haber otro profesional, puede identificar el material y traerlo. Digitalización, tenemos pendiente subir muchos materiales online a la página del museo, por ejemplo, actas de Consejo Municipal antiguos, periódicos emblemáticos, tenemos un programa un proyecto de digitalización que vamos a estar desarrollándolo a lo largo del 2021, conservación y restauración, que es una labor permanente que va a continuar en el tiempo. Ahora pasemos a conversar sobre los catálogos. Ahora viene la parte que es un poco más, quizás más ya dejamos la parte de conservación y archivística y pasamos directamente a la historia. Los fondos del archivo histórico del Museo Regional de Iquique nos abarcan desde la tardía colonia hasta la dictadura cívico-militar. O sea, documentos coloniales de origen de finales del siglo XVIII hasta documentos que tienen que ver con propaganda, folletos de instrucciones, todo tipo de materiales que se circularon en Iquique a principios de los años 80, respecto a toda una etapa que fue muy polémica, pero que también es campo de estudio de las ciencias históricas, desde luego, en tanto historia que reciente y no tan reciente. Está el Fondo Salitre, está el Fondo Ilustre Municipalidad de Iquique, donde tenemos el archivo, parte del archivo municipal del siglo XIX, tenemos el Fondo Escrituras de Tarapacá, donde hay una serie de escrituras de propiedad que son muy interesantes, el Fondo de Dictadura Militar, donde tenemos todo este material de propaganda, publicidad, folletos, etcétera, emanados desde los distintos organismos del régimen en la época, que hablan mucho de cómo se reorganizó Chile en esos años. Está el Fondo Planimetrías Históricas de Tarapacá y el Norte Grande, donde tenemos planos de distintas épocas, finales del siglo XIX hasta finales del siglo XX, incluso un fondo muy interesante. Fondo Comercio e Industrias de Iquique, el Fondo Misceláneos, donde hay varias cosas, hay materiales de Tacna de mediados del siglo XIX, hay algunos fondos, hay algunos materiales, documentos de la independencia argentina, editados en 1840, hay álbumes de vida social de Chile de la década de 1920, el fondo misceláneo es muy interesante, hay un fondo del Museo Regional que es de consulta interna, que tiene que ver con archivos y actas y cosas del museo que van desde su fundación hasta la década de 1990 más o menos, y hay un fondo de fotografías y audiovisual donde tenemos una serie de fotos históricas, tenemos vinilos, tenemos material audiovisual, tenemos videos de 8 milímetros, que de alguna manera es la parte más compleja del archivo, donde estamos estudiando un poquitito cómo abordarlo, porque sin duda que fotografía y material audiovisual requiere de una pericia que por ahora está excediendo un poquitito las capacidades del equipo profesional del museo. Y por ende, uno es muy responsable. Uno no ofrece a consulta público nada que uno no sepa tratar bien antes. Miren, aquí podemos ver una pieza muy interesante, de hecho que la puse ahí como parte del fondo de Salitre, de Nitrate Railways. La empresa del ferrocarril salitrero anuncia que llega el presidente Balmaceda, está subiendo de Iquique a La Pampa. El presidente Balmaceda fue el primer mandatario chileno en visitar Tarapacá, por eso este es un documento de inmenso valor histórico que resguardamos en nuestro fondo Salitre. Bueno, un viaje en el tiempo al pasado de nuestro territorio a través de las ciencias históricas. Aquí es necesario pasar a otro ámbito del archivo, cómo se relaciona el archivo con la sociedad regional, qué importancia tiene. Bueno, existe mucha información y bibliografía respecto a la historia regional, pero aún queda mucho por estudiar, queda mucho por investigar. Hay mucha documentación de Tarapacá dispersa en distintos puntos, tanto del Perú como de Chile, e incluso de todo el mundo. Entonces, acceder a documentos de Tarapacá no es algo tan simple. También hay ciertos temas que han acaparado la investigación historiográfica. Por ejemplo, las matanzas obreras, un clásico, o a veces lo que tiene que ver con la tirana, o con otros factores, son cosas que hay como una sobrecarga de investigación, o que durante muchas épocas ocuparon la atención de las y los historiadores respecto a Tarapacá, y muchas cosas como la vida cotidiana en la ciudad, la vida material de las personas, la historia urbana de Iquique, la industria salitrera en la segunda mitad del siglo XX. Hay muchas cosas que desconocemos y que tenemos mucha documentación aquí para ir abordando esos claroscuros que también son parte de nuestra identidad regional. ¿Ya?
Y ahí las ciencias históricas y la investigación científica del pasado permiten ofrecer respuestas tentativas a muchas interrogantes que tenemos sobre estas áreas que no conocemos, y que constituyen el pasado formativo de nuestra identidad regional. Y el Museo Regional, por otro lado, es una institución comprometida con la difusión de la ciencia a la comunidad, de tal manera que siempre vamos a buscar de que el conocimiento que se genera en este archivo no quede solamente en manos de profesionales o académicos, sino que siempre podemos tener espacios de diálogo con la comunidad. Y por una parte, ese es mi rol particular como historiador en este proceso, porque nosotros aquí trabajamos con un equipo multidisciplinario de profesionales, donde tenemos, principalmente tenemos al arqueólogo Luis Pérez, está nuestra conservadora restauradora Cecilia Sandoval, y también un equipo también más amplio que apoya las labores profesionales, y es un equipo multidisciplinario. Entonces aquí de alguna manera el historiador y la conservadora trabajan muy de la mano, porque el historiador sabe de alguna manera qué orden lógico darle a esta gran fuente de conocimiento, mientras la conservadora nos apoya de ver dónde y cómo colocamos las cosas. Por la otra parte, el director del museo ha sido la cabeza de la gestión en la adquisición de recursos necesarios para poder formular este espacio. Entonces ahí tuvo un trabajo mancomunado en el cual cada uno juega un rol muy importante. Ya vamos casi acercándonos a la conclusión. Quiero presentar un par de fondos que me parece que son los más destacados e interesantes. Están las actas del Consejo Municipal, que van de 1884 a 1898, un material de mucho valor. Hay obras públicas, hay correspondencia desde y hacia la ilustre municipalidad en el siglo XIX, y podemos ver toda la génesis y desarrollo histórico que hace un largo tiempo atrás nos llevó a lo que es el Iquique actual. Como, por ejemplo, lo podemos ver en nuestras mismas calles, podemos constatar cómo se relacionan los documentos que tenemos en el museo con lo que podemos ver al recorrer la ciudad de Iquique. Miren, por ejemplo, un ejemplo muy interesante. En el Fondo de Obras Públicas, que abarca de 1882 a 1886, el volumen de obras públicas que forma parte del Fondo Ilustre Municipalidad de Iquique, tenemos una carta del señor Guillermo Billinghurst Angulo, que pide autorización para construir un edificio en un terreno de su propiedad en calle Segers, que va a ser destinado a la comunidad peruana, a la Sociedad Peruana de Socorros Mutuos. El presidente Guillermo Billinghurst Angulo fue un peruano tarapaqueño de mucho arraigo en nuestro territorio, un habitante de Iquique por antonomasia, y que llegó a ser uno de los primeros hombres muy importantes de la política peruana, presidente de su país entre 1912 y 1914, entonces un personaje importantísimo en la historia de Tarapacá y del Perú. Y él pide permiso para construir este edificio, lo tenemos este documento nosotros aquí, y ese edificio es actualmente el Consulado del Perú en calle Segers. Entonces, los documentos que nosotros tenemos no son cosas que hablen de otra realidad, de otra identidad, de otro ámbito que no sea el que nosotros mismos como iquiqueñas y iquiqueños podemos reconocer en nuestras calles actualmente. Miren, tenemos ahora el calle La Torre, que llega a lo que actualmente es el Mercado Centenario, donde antiguamente está la Plaza Montt, célebre por todos los hechos de 1907, la Escuela Santa María, y podemos ver que la calle La Torre termina en Amunátegui y no continúa más allá. Se ve interrumpida por un edificio que fue la fábrica de fideos de don Juan Pellerano. Y en esa fábrica, y aquí tengo una discusión hacia finales del siglo XIX en el Consejo Municipal, de cómo el Consejo Municipal puede convencer a don Juan Pellerano de permutarle su terreno de la fábrica con otro terreno de propiedad municipal para que él mueva la fábrica y permita extender la calle La Torre hacia el cerro, o sea, poder darle continuidad a la calle y que la calle no esté interrumpida. Nosotros ahora sabemos que calle La Torre tiene una continuidad desde el mar hasta el cerro y que discurre continuamente, y no sabíamos que en el pasado estuvo largos años interrumpida por una fábrica. Entonces así vemos en los documentos que recordamos en nuestro archivo, vemos cómo se han configurado las calles de nuestra ciudad, que es algo tan natural y cotidiano para nosotros. Aquí tenemos el Fondo de Comercio e Industria de Iquique, y tengo ahí en primer plano, tengo el libro de cuentas de la fábrica de fideos de don Juan Pellerano. O sea, puedo estudiar cómo era la industria urbana en el pasado, qué rol cumplían las calles de la ciudad, qué rol cumplían el desarrollo urbano de Iquique, cómo es su funcionamiento interno. O sea, es una completa mirada al pasado que no se detiene ya tanto en el tema ya cómo funcionaba una salitrera, que eso hay mucha información, pero sí podemos ver cómo era la historia en torno a una fábrica en la ciudad, que es algo que hasta ahora está muy desconocido.
podemos ver distintos elementos. Por ejemplo, aquí tengo un menú de cómo era un restaurante popular hacia el año 1900 en Iquique, qué cosas comía la gente antiguamente: picadillo de corazón, luche con papa, charquicán, qué cocina tradicional tarapaqueña, qué es de influencia extranjera, cómo se ha formado la cultura cotidiana y la vida cotidiana del pasado, y que nuestra identidad regional actual es heredera de eso. Todo lo que es la publicidad, cómo se construyen las representaciones culturales, todo eso lo podemos ver en el Fondo Comercio e Industrias de Iquique. Para ir cerrando, esta es la última parte, tenemos las planimetrías históricas, está la ciudad de Iquique, las obras públicas de Iquique, ferrocarriles y líneas férreas, oficinas salitreras, misceláneos, fotografías y dibujos museográficos, planos y documentos relativos al Museo Regional de Iquique, que esto lo guardamos en unas planeras que las vamos a revisar a continuación. Acá, por ejemplo, les puedo mostrar un plano de Iquique hacia 1982, que nos muestra cómo era la ciudad en los comienzos del auge de la moderna zona franca y todos esos temas. Entonces, es muy interesante de ver, de estudiar. El plano histórico es un documento para la investigación del pasado, porque sabemos que quien hace los planos los hace con cierta intencionalidad, busca relevar ciertas cosas. Los planos son parte de un contexto político, no son solamente una herramienta técnica. Entonces, es muy interesante poder observar todos estos planos. Podemos ver, mira, esa es la ciudad de Iquique hacia el año 1880, muy chiquitita, y podemos ver este plano que es muy importante, que este plano es una reproducción digital se las quiero mostrar, que es Iquique hacia 1890, donde la ciudad ha cambiado y se ha modernizado mucho. Y nosotros tenemos un original de este plano. Y a continuación quiero que veamos el video número 3, por favor. Buenos días, mi nombre es Damián Lobo, soy historiador encargado del Archivo Histórico del Museo Regional de Iquique, y les queremos presentar en esta oportunidad el Fondo de Planimetrías Históricas con que cuenta nuestro archivo y el sistema de planeras en el cual está distribuido. En estas planeras tenemos una gran cantidad de planos históricos respecto de Tarapacá y del norte grande de Chile en general, y también una serie de documentos que por su tamaño y formato, este tipo de mueble es el mejor medio de almacenamiento. A continuación les queremos mostrar el material que viene siendo nuestra pieza más icónica del Fondo de Planimetrías Históricas. Este es el plano de Iquique del año 1890, mandado a levantar por el intendente Ramón Llávar y confeccionado por el ingeniero Luis Rizo Patrón. Representa toda una década de desarrollo urbano en la ciudad posterior a la Guerra del Pacífico, y tuvo un proceso de reestructuración de las calles y modernización urbana. Esperamos pronto que todos estos planos históricos que tenemos en nuestro fondo sean accesibles al público, porque son un tesoro invaluable de patrimonio documental de nuestra región de Tarapacá. Bueno, ahí pudieron ver lo que son las planimetrías históricas, y ahora si me quedaba un último material que mostrarles, pueden ir apreciando lo que son las obras del puerto. Este es un plano donde el puerto está en construcción, 1930, y podemos ir viendo la evolución de las oficinas salitreras. Por ejemplo, aquí tenemos un plano de una oficina salitrera hacia 1895, que corresponde a la época de la cuestión social, que es la época de la cantata Santa María, donde los trabajadores salitreros la pasaban muy mal. Luego podemos ver cómo está distribuida la propiedad salitrera hacia fines del siglo XIX. Todavía las antiguas familias peruano-tarapaqueñas son dueñas de gran parte de los terrenos salitrarios de Tarapacá, lo cual es un fenómeno muy interesante. Y podemos pasar 60 años después a una oficina modelo, oficina Pedro de Valdivia, donde ya las relaciones laborales son distintas. Existe una nueva empresa que maneja los sistemas Guggenheim, que tiene una forma más moderna de procesar el caliche, y que por otra parte las relaciones laborales empresa-trabajador están marcadas por el bienestar y por el sindicalismo legal, muy distinto a lo que era hacia finales del siglo XIX. Pueden ver ahí un nuevo campamento que es muy distinto al campamento que vimos recién en imagen, donde están el edificio del sindicato, el teatro, el departamento de bienestar de la oficina. Entonces esta es una oficina. Podemos ver cómo han cambiado a lo largo de 60 años las oficinas salitreras, viendo las planimetrías históricas que tenemos en el museo. El Fondo de Escrituras de Tarapacá tiene nuestras fechas límites, que son el año 1798,
un documento muy interesante en el cual un señor muy importante que se llama Juan Bautista Marquesado vende sus propiedades que él tiene en las minas de Guantajaya. Tiene una casa, tiene propiedades mineras y él le vende todo eso a otro señor y de alguna manera va abandonando el negocio minero. Las escrituras nos permiten ver la transformación de la propiedad y la sociedad en la historia regional de Tarapacá. La propiedad minera colonial, la propiedad de la tierra indígena. Tengo también gente que está vendiendo tierras en el sector de Mamiña y que a raíz de los cambios políticos que han habido en el Perú en la década de 1860, algunos sujetos indígenas del interior pueden hacer transacciones comerciales con sus tierras, lo cual no podían hacer antiguamente. Entonces, ese es un fenómeno también muy interesante que lo podemos leer aquí en los documentos que tenemos. Y también tenemos el fin de la época de los salitreros peruanos, cuando los salitreros peruanos son expropiados por el gobierno peruano a cambio de unos bonos y posteriormente de la guerra del Pacífico, mediante distintos mecanismos extraeconómicos que lindan mucho lo que es la estafa. Los antiguos salitreros peruanos son despojados de sus salitreras y termina una época en la historia regional de Tarapacá. Quiero detenerme un ratito en los documentos coloniales. Podemos ver acá a don Juan Bautista Marquesado. Podemos apreciar cómo se abrevian las palabras en la época colonial. Bautista queda cortito ahí como una BA con una TA chiquitita, eso se lee como Bautista, pero ahí hay que saber algo de paleografía colonial para entender esto. Y Juan Bautista Marquesado es un personaje muy interesante. Él se llama don Giovanni Battista Marchese, y un italiano militar en los ejércitos españoles que se asentó en Tarapacá y aquí empezó a hacer fortuna. Y resulta ser abuelo de uno de los personajes más importantes de la historia peruana, que es el señor Ramón Castilla Marquesado, que fue un presidente modernizador del Perú, que jugó un rol protagonista en la historia peruana del siglo XIX y que también es tarapaqueño. Entonces, así es como nuestros fondos documentales se conectan con grandes episodios de la historia tanto de Chile como del Perú. Eso sería un repaso por nuestro archivo y quedo atento a cualquier cosa que me haya consultado el público. Buenísima presentación, Damián, felicitaciones. Y bueno, desde Explora Tarapacá te agradecemos. Y bueno, lo último que comentaste sobre los procesos históricos y toda la presentación estuvo buenísima. Quienes valoramos y rescatamos el papel, lo escrito y la historia, efectivamente vemos y agradecemos en realidad el trabajo que está haciendo el Museo Regional de Iquique en términos de reconocer y rescatar el patrimonio y la historia, en realidad. Yo creo que es fundamental. Y aprovechamos, Damián, también de que tenemos algunas preguntas súper interesantes también, que, bueno, en la medida que a lo mejor usted tenga la respuesta, nos pudiera acompañar. Dice, por ejemplo, hay una pregunta que se nos plantea y que dice, ¿cuál es el documento más antiguo que tiene el Museo Regional de Iquique? Bueno, volvemos un poquitito a ver si puedo intervenir el PowerPoint de nuevo. Este es el documento más antiguo que tiene el Museo Regional de Iquique, es un traspaso de propiedad. Entonces, frente a las autoridades coloniales de la época, el señor Juan Bautista, que tiene casas y propiedades mineras en Guantajaya, en la actualmente comuna Alto Hospicio, que de paso acaba de ser declarado monumento histórico el sitio de Guantajaya. Entonces, de alguna manera, vamos dialogando los distintos actores patrimoniales de Tarapacá, y él cede a otra persona todas estas propiedades, las vende, una compraventa. Entonces, esta compraventa de propiedades mineras en Guantajaya, que comienza en 1798, posteriormente el personaje que compró las propiedades de don Juan Bautista tiene problemas para probar que las propiedades son de él. Entonces tiene que recolectar estos documentos y tiene que juntar un expediente que nos arma un par de años de pleitos en torno a propiedades, que termina más o menos en el año 1802, pero la serie documental respecto a esta compraventa de propiedades comienza en el año 1798. Y afortunadamente está en buen estado de conservación, porque aunque ustedes no lo crean, algo que, bueno, la gente que es ajena al área de conservación, y yo mismo me sorprendí mucho cuando me enteré que las tintas y papeles del siglo XX se deterioran más rápido que los documentos antiguos del siglo XIX y de la época colonial. Las tintas industriales, los tipos de papeles procesados en masa, todo eso tiende a deteriorarse a sí mismo.
Entonces es mucho más posible encontrar un material del siglo XX en malas condiciones, y es más factible y sorprendente ver que los documentos de la época colonial y del siglo XIX están en mejores condiciones. Así que eso es una muy buena noticia que les tenemos para cuando puedan venir presencialmente a revisar estos documentos. Muy bien, buen dato. También hay otra pregunta, Damián, que nos plantean. Dice, a su parecer, ¿qué documento debería estar o no existe en los documentos contenidos en el archivo del Museo Regional de Iquique? ¿Qué documento debería estar y no existe en los documentos que debería tener el archivo del Museo Regional de Iquique? Mira, la verdad es que nosotros desearíamos regionalizar un poquitito, como yo creo que la mayoría de los iquiqueños tenemos ese corazón bien regionalista, y idealmente deberíamos poder congregar más material nosotros a la espera de que muchos documentos que corresponden a Tarapacá estén fuera de Tarapacá. Entonces, esperar que vuelvan algunos documentos a Tarapacá, por ejemplo, documentos que están en Santiago incluso, que quizás no van a volver al museo, pero por ejemplo es muy importante que la DIVAN pueda concretar su proyecto de construir un archivo regional nuevo en el sector de Alto Hospicio con toda nuestra documentación, y que los tarapaqueños no tengamos más que ir de nuevo ir a Santiago a buscar materiales. Y por otro lado, aprovecho de comentarlo, ya que se puede ver todo este trabajo profesional que estamos haciendo. Estoy seguro aún que muchas y muchos iquiqueños guardan documentación histórica en sus casas que perteneció a sus abuelos, tatarabuelos, y en las viviendas particulares siempre hay mayor riesgo de deterioro, hay mayor riesgo de que de repente uno nunca sabe las vueltas que da la vida, y los documentos caen en manos de personas que quizás no los van a valorar, y siempre aquí en este archivo estamos abiertos a recibir material que va a estar siempre al acceso de quien los trae, el material no se pierde y va a estar bien cuidado. Buen dato, en realidad para todos y todas quienes tengan archivos históricos en la casa, en la práctica, que por distintos motivos a lo mejor no vaya a ser bien cuidado, los puede claramente llevar al Museo Regional de Iquique para que ahí se mantengan en buenas condiciones en la práctica. Hay otra pregunta también, Damián, que nos plantea, dice, ¿cuándo ya podremos visitar el museo? Si sabemos de material histórico de este tipo, o cómo y dónde acercarnos para mencionar su ubicación y recibir donaciones de este tipo. Bueno, un poco es lo que ya más o menos se respondió el Museo Regional. Voy a contestar la pregunta refiriéndome a 3 elementos, y de paso le agradezco la pregunta, porque bueno, estamos esperando la respectiva fase de control de pandemia para poder volver a abrir presencialmente con las debidas medidas de resguardo. Es curioso que en los archivos históricos se empiezan a usar guantes y mascarilla, así que no es tan distinto la realidad de alguna manera de cómo vamos a estar funcionando. Y esperamos de corazón poder abrir nuestro archivo histórico a consulta a finales de diciembre, y el proceso va a ser así. Va a estar listo de aquí a unas 2 semanas quizá el catálogo definitivo del material. Va a estar ese material disponible en la página web del museo, lo vamos a estar informando por nuestras redes sociales para que todos sigan en Facebook y en Instagram al Museo Regional de Iquique, que se busca tal cual, escriben Museo Regional de Iquique y van a llegar a nuestra página para que estén atentos a nuestras novedades, y ahí vamos a estar comunicando cuando esté el catálogo disponible y el correo electrónico al cual hay que agendar el horario de visita y la razón o la investigación que se está desenvolviendo. Porque no queremos ser pesados ni sonar como que somos los malos de la película, pero lamentablemente el sistema donde uno ingresaba libremente antaño, sin algún objetivo claro, sin estar investigando algo, sin tener una necesidad real de revisar los documentos históricos, muchas veces, venían turistas, venía gente en ratos de ocio, cosas por el estilo, ese sistema terminó. O sea, tenemos que tener algún tipo de razón por la cual la persona está investigando y tiene que agendar con algunos días de anticipación, ya vamos a estar entrando al protocolo, su visita vía correo electrónico. Entonces, muy atentos a estas novedades, porque creo que durante las primeras semanas de diciembre vamos a estar informando precisamente de esto. Entonces, sería a fin de año o quizá en el verano, pero no más allá de eso. Tenemos muchas ganas ya de poder abrir y poder recibirlos para que el archivo cumpla su función de ser una fuente de conocimiento científico para la historia regional. Qué bueno, súper bueno. Y aprovecho comentarte, Damián, que efectivamente en nuestras preguntas que se formularon durante el desarrollo de la presentación,
también muy activamente el Museo Regional de Iquique a través de la cuenta de YouTube también. Estuvo respondiendo justamente a las inquietudes también, así que ahí la cuenta del mismo museo, imagino yo que también parte del equipo del museo, son los que están respondiendo también, así que hay bastante interacción a través de la transmisión que tenemos por YouTube. Y bueno, en realidad también había una pregunta, pero que más o menos la respondieron, que tiene que ver principalmente con si hay algún libro antiguo de ciencias naturales en el Museo Regional. ¿Hay algún libro antiguo de ciencias naturales? Sí, mire, hay otro fondo museográfico que aún no he clasificado ni revisado porque tenemos que dialogar. También tenemos una biblioteca que está a cargo también de una persona de nuestro personal, y tenemos harto material técnico respecto de la industria salitrera, y tenemos mucho material escolar que corresponde a la época salitrera, lo que se estudiaba en ciencias naturales, etcétera, en un colegio hacia el año 1900, por ejemplo. Hay mucho de esa documentación que tiene que de alguna manera organizarse en un fondo bibliográfico patrimonial que va a ser parte de este archivo, pero que no lo puse en la lista de fondos que presenté recién porque aún estamos en fase inicial de desarrollo de ese fondo. Entonces, efectivamente, tienes muchas tesis de universidades. Por ejemplo, hay mucha tesis universitaria hecha en la década del 60, del 70, de los 50, de los 40 respecto de Tarapacá, que es material de mucho valor y que lamentablemente de escasa existencia. Y también está este material técnico escolar de final del siglo XIX, principio del siglo XX, que también va a estar disponible a consulta, lo cual nos refleja mucho de cómo veía la sociedad de la época el conocimiento, por qué la educación de la época enseñaba tales y tales cosas. Entonces, va a ser sin duda muy interesante. Así que sí, eso, la respuesta es afirmativa. Vamos a tener todo tipo de libros patrimoniales de carácter científico disponibles también para revisión. Muchas gracias, Damián. Queremos solo dejar en pantalla algunos comentarios también que se estuvieron desarrollando durante la presentación. Ahí no sé si los podemos desde la dirección disponer. Ahí para que nos ubiquen, hay un par de comentarios que tenemos como parte de la transmisión. Así que ahí tenemos algunos comentarios que se generaron principalmente a través de las redes sociales, también de Facebook, de YouTube. Así que ahí se agradece y se felicita el desarrollo de la presentación. Así que muchísimas gracias, al mismo tiempo que ayer también, y de forma conjunta en este esfuerzo que estamos desarrollando. Ahí el saludo para todos y todas los que nos han visto durante esta tarde ya, en este trabajo conjunto entre el Museo Regional de Iquique y por supuesto nosotros desde el Festival de la Ciencia. Damián, te agradecemos el tiempo, la disposición. Desde el Festival de la Ciencia te agradecemos. No sé si algunas palabras de despedida, Damián. Agradecer, Domingo, al conjunto del equipo de Explora, organizador de esta actividad. Entiendo que también con la Universidad de Tarapacá y Iquique. Entonces, agradecer a más instituciones y recordar de nuevo estar atentos a las redes sociales de nuestro museo para poder anunciar las novedades de apertura de nuestro archivo. Y eso, me despediría yo por mi parte también. Muchas gracias, Damián. Bueno, y nosotros aprovechamos de comentar que efectivamente el Museo Regional de Iquique en las redes sociales está bastante activo. Lo buscan en Instagram como Museo Regional de Iquique y en Facebook también como Museo Regional de Iquique y pueden encontrar todas las informaciones. Muchas gracias, Damián, y que tengas buena tarde.